En España la figura omnipresente del censor no desapareció con la muerte de Franco. Todos hablamos de la censura en las redes sociales, canales y demás medios de difusión, pero dejamos de lado la autocensura. Desde hace años todos los gobiernos han elaborado planes para adoctrinar a la masa social, con leyes absurdas haciéndonos creer que el progresismo es el futuro. La inserción en la sociedad de valores poco éticos como el hecho de poder autopercibirse como uno quiera, ha provocado en la población mundial un miedo a ser excluido, señalado o, lo peor de todo, sancionado por las administraciones progresistas. En estos últimos 3 años de Agenda 2030, la censura institucional ha tenido un papel fundamental en la formación de un mundo cada vez más polarizado y tirano. Pero como decía antes, la consecuencia de la autocensura es la propia censura, y esta la practicamos todos consciente o inconscientemente para no tener problemas o no ponernos en contra a un grupo o parte de la sociedad. La autocensura es la forma de censura, es decir, silenciamos nuestra libertad de expresión por el que dirán en un círculo, por las críticas o para no ser señalados con etiquetas varias como facha, masón o disidencia controlada. La autocensura es realizada por la propia persona o institución, en lugar de por una autoridad o una entidad externa. La sociedad con la piel tan fina es consecuencia también del trabajo de los gobiernos durante tanto tiempo. Este tema es muy extenso y polémico. De hecho, los motivos exactos que impulsan la autocensura pueden ser variados, pero en general tienen que ver con el temor a las posibles represalias, como decíamos antes. Por ejemplo, una persona puede autocensurar sus sentimientos u opiniones en una reunión de trabajo si teme que su jefe lo pueda castigar por hacerlo. Pero mucha atención a lo conseguido estos últimos años por estos gobiernos de sinvergüenzas, porque autocensurarse es muy común en los regímenes autoritarios en los que se ejerce rutinariamente la censura y la represión, por lo que tarde o temprano el miedo hace que la gente se censure a sí misma. Eso es precisamente lo que está pasando en nuestro país. Las autoridades prácticamente no deben hacer ningún esfuerzo para silenciar opiniones. La educación poblacional de largos años les ha dado una ventaja sobre nosotros tremenda y no es necesario que ninguna autoridad esté vigilante de lo que hace o se dice públicamente en las redes sociales. La propia población, a causa de sus miedos, coacciones y sanciones, es la que reprime su libertad de expresión por posibles consecuencias sociales o administrativas. Un síntoma, como decíamos, de un Estado de Derecho fallido y exento de libertad en todos sus sentidos. Pero no olvidemos que existe también la censura ajena o vecinal, aquellos que hacen el trabajo sucio de las autoridades a la hora de silenciar nuestra opinión en la vida cotidiana. Creo que estamos rodeados de pequeños censores. De hecho, esta sociedad intenta censurar cualquier opinión que no se adapte a la nuestra. Estoy seguro que ustedes creen como yo, que la autocensura se considera un factor muy negativo para la salud de las supuestas democracias, dado que es una forma de coartar la libertad de expresión, especialmente cuando afecta a los medios de comunicación, cuyo deber para con la sociedad es informar de manera veraz y oportuna. Un síntoma inequívoco de dictadura es el sometimiento de los medios de comunicación a través de subvenciones. Estas subvenciones no son, como creen algunos, para facilitar la permanencia del medio en el mercado. Se trata de la compra de voluntades para conseguir políticamente objetivos sociales, así como la manipulación de la sociedad a través de mentiras, tergiversación de datos y ocultación de información. Los gobiernos o las autoridades competentes bajo el yugo de la represión difunden avisos o directamente amenazas para que el miedo en la población o los comunicadores se difunda y esté presente a todas horas para así poner en marcha la autocensura. El miedo es el vínculo entre nuestra libertad y la dictadura gubernamental, y nosotros mismos le damos alas sin que ellos hagan mucho esfuerzo para silenciarnos. Si supiéramos canalizar nuestros temores, el miedo cambiaría de bando. En una sociedad tan vendida como esta, la autocensura llega a afectar incluso a la convivencia, es decir, cuando a la persona o institución no le conviene revelar la verdad, obtiene una ganancia o una ventaja al no hacerlo. Esto precisamente es lo que hemos vivido estos últimos 3 años en sanidad, por ejemplo, fuerzas de seguridad y clase influyente popular. Reprimir nuestra opinión por el que dirán, o las consecuencias que ésta podría ocasionarnos, es un éxito total para todo político o mandatario que quiere imponer sus normas, directrices o manera de pensar. La libertad de expresión nunca ha sido tan necesaria. Pero cuidado, porque la libertad de expresión no implica derecho a insultar o agredir física o verbalmente a nadie por su opinión contraria. Está bien autocensurarnos cuando perdemos los papeles, pero cuando no sabemos controlarnos, recurrimos al insulto o a la descalificación porque no podemos defender nuestra postura.
Nuestros padres y abuelos soñaban con un país libre y con libertad de expresión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Finiquitar por culpa del miedo todo lo que tanto les costó construir. Si levantaran la cabeza, seguro que nos darían una charla que nos caería la cara de vergüenza, además de llamarnos inútiles funcionales. Así que opina, lleva la contraria pero con respeto. Solo así darás a entender que tu posición está fundamentada, o al menos aparentemente. Recuerda que cuando recurrimos al insulto perdemos toda la razón. Y en cuanto a las administraciones y gobiernos globalistas, sigamos argumentando, sigamos denunciando, aunque ello nos cueste bloqueos o censura en las redes. Al menos, si no tenemos huevos a luchar en el cuerpo a cuerpo, seamos soldados digitales y recuperemos la dignidad perdida en las redes.